Gerardo Freiberg, gerente general del Fondo Mi Vivienda. El día de hoy hubo una conferencia de prensa muy importante para dar a conocer sobre los beneficios del tema de la vivienda en el país, pero sobre todo acá en San Martín. Háblanos un poco de esta conferencia de prensa. Bueno, la conferencia de prensa estuvo enfocada en mencionar cuáles han sido los avances acá en la zona, en todo el departamento y específicamente acá en Tarapoto. ¿Qué novedades hay? Que son dos novedades importantes: el bono de vivienda sostenible, porque tenemos que tomar conciencia del impacto que tenemos en el medio ambiente y cómo lograr, en lugar de tener un impacto y generar daños en el medio ambiente que al final nos afectan a nosotros, tener un efecto menos dañino y más bien convivir y desarrollarnos conjuntamente con el medio ambiente. Y finalmente la nueva decreto legislativo, que es la ley de arrendamiento, que está por promulgarse en La esta nueva ley semana. que va a venir. Así es, que es una nueva ley que contempla unas condiciones adecuadas, un marco jurídico claro para arrendamiento operativo, que es cuando uno alquila un inmueble, para la opción de alquiler como opción a compra, y para el leasing inmobiliario, que es el financiamiento a ese gran grupo de peruanos, todos, casi todos nosotros, que no tenemos un salario fijo. Entonces podemos eventualmente tener problemas para ser muy puntuales en los pagos, pero sí pagamos, sí somos cumplidos y cumplimos con nuestras deudas. Señor gerente, sabemos que el Fondo Mi Vivienda viene trabajando a nivel nacional, pero sin embargo el Congreso de la República le había hecho una observación, porque esta ley ya debió haberse dado ya. No, la verdad es que el Congreso, esta norma la enmarcaron en el gobierno central dentro de las facultades que se habían, extraordinarias que estaban solicitando. Entonces, el Congreso no observó la norma, sino que demoró en darle las facultades específicas al gobierno. Finalmente ya se las dio y ahora ya estamos expeditos para que se pueda promulgar. Señor gerente, ¿cuántos nuevos proyectos inmobiliarios se van a desarrollar en San Martín? Es difícil decirlo, pero solamente les doy un número. El año pasado, en total, hubieron más de casi 7.000 beneficiarios con vivienda en el departamento, de los cuales más de la mitad han sido acá en Tarapoto, Bajo el Fondo Mi Vivienda, ¿no? con el Fondo Mi Vivienda, y calculamos que la nueva norma debe estar duplicando el mercado. Eso significa que en los próximos 2 años deberíamos llegar a más de 12.000 intervenciones por año, y esto significa 12.000 familias tarapotinas y sanmartinianas en general con acceso a una vivienda adecuada. Eso es muy alentador, pero aún así sigue habiendo un déficit de vivienda en San Martín que todavía es alto. Pero es relativamente bajo, y si llegáramos a los 12.000, estaríamos diciendo que en un lapso de algo más de 6 años podríamos cubrir todo el déficit de San Martín. Miren qué bonito. Para lograr lo mismo en Lima demoraríamos casi 20 años. ¿Cómo hacer para que la gente se pueda involucrar en el tema y beneficiarse de este programa? Tenemos que difundir, tenemos que hacer que la gente sepa cómo acceder, qué tiene que tener en cuenta, cómo eliminar riesgos, porque la verdad es que sí es cierto, nosotros podemos tener alguna intervención, pero es importante tener en cuenta que estos son tratos bilaterales. Entonces, en la medida en que sepan cuáles son sus derechos, cuáles sus obligaciones y cuáles son los puntos más críticos que tienen que observar, nosotros vamos a lograr que sean mejor beneficiados. Siempre hay algunos problemas en los proyectos que hay. Felizmente el índice es bajo, lo cual no quita la gravedad del asunto, porque estamos hablando de la vivienda de la gente, y es en ese contexto además que el fondo en los próximos 45 días debe comenzar a lanzar una serie de cuadernillos instructivos que pretenden guiar o darle las pautas básicas a la población de cómo acceder a los beneficios que tienen derecho y qué debe de cuidar para evitar ser sorprendidos. ¿Qué modalidad pueden acceder las personas, por ejemplo, que tienen terrenos y títulos de propiedad saneados? Si tienen un terreno y un título de propiedad saneado, pueden postular al programa Techo Propio, Construcción en Sitio Propio, que es un subsidio del orden de 18.600 soles que ayuda para construir un módulo básico a las familias que ya tienen una solución. Si quieren algo más grande, lo pueden financiar,
y si ya exceden el costo total, incluido el terreno, los 53.000 soles, ya pueden incluso optar por programas como Mi Construcción, que es un crédito que complementa el bono que se le entrega, que es el regalo que el Estado peruano le da a los peruanos de menores ingresos para llegar a tener una vivienda adecuada para construir su vivienda. Lo importante es que sea un crédito a 5 años por lo menos, y evidentemente para obtenerlo tienen que tener un buen récord crediticio y escoger aquella institución financiera que más les conviene. Bueno, se había hablado también en esta presentación, en esta conferencia de prensa, sobre los lugares o los centros autorizados, que eran un promedio de 71. ¿Se refería usted a las municipalidades distritales mayormente, que son las que mayormente participan en este programa, o tiene una especificación más concreta? Así es, me refiero a eso y también al centro autorizado que está en el gobierno regional, que tienen un centro autorizado, que es para que la población no tenga que desplazarse hasta una ciudad específica. Gran parte de las municipalidades distritales acá en San Martín ya cuentan con centros autorizados donde la población se puede acercar y ver si es que son elegibles para los programas de subsidio para vivienda que el Perú ofrece. ¿Qué? Esto es muy importante porque esto significa reducir el margen o el riesgo de corrupción. Recordemos, si en una municipalidad no te quieren atender, puedes primero ir a la vecina para que te atiendan, y una vez que estés atendido, pon tu denuncia de que no te quisieron atender para que nosotros podamos tomar cartas en el Bueno, asunto. creo que ese no es el caso de San Martín, por lo visto los datos estadísticos que nos ha dado, pero sí hay, digamos, un poco menos de participación de las municipalidades provinciales. Sí, y esto es algo que tenemos que superar. Recordemos que si bien para la primera parte, la operativa, la municipalidad distrital juega un rol muy importante para parámetros, para desarrollo urbano, es la provincial la que tiene todas las herramientas en la mano, y por eso aprovecho esta conferencia esta entrevista para pedirles a los alcaldes provinciales que también participen, porque al final nuestra función es traer beneficios a la población. Uno de los detalles que se había observado es que para hacerse beneficiario de estos programas del Fondo Mi Vivienda a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es que se inició un fuerte trabajo, podríamos decir, en zonas de habilitación urbana, que es el requisito mínimo que están ustedes pidiendo, pero que hay en las zonas de expansión. Sabemos que hay muchas, en algunos departamentos, en algunas regiones ha crecido, ha habido un crecimiento demográfico bastante alto, y hay lugares donde han sido observados, ¿no? Pero ahí nuevamente es trabajar con el municipio, quienes establecen cuáles son las áreas de expansión urbana, los que establecen los parámetros de expansión urbana. Los que pueden hacer la habilitación urbana son los municipios. No puede ser ni el Fondo de Vivienda ni el Ministerio de Vivienda, son los municipios los que tienen que participar. Y en ese sentido, para eso es que firmamos los convenios con los municipios, para poder colaborar y encontrar los caminos adecuados para lograr beneficiar a poblaciones, incluso rurales, que necesitan también recibir estos Bueno, beneficios. tenemos que ver el pro y la contra de este programa, porque sabemos que hay buena voluntad por parte del Estado, del gobierno, pero sin embargo hay una calificación de riesgo, sobre todo para quienes no tienen un sueldo, una remuneración fija, ¿no? Pero eso es para aquellos que buscan un ¿Qué crédito. facilidades? Entonces ahí tenemos que ¿Cómo? tener en cuenta, si tú no puedes, no tienes capacidad de ahorro, si eres parte de este grupo de la población que tiene ingresos menores a Ujú. 1.865 soles mensuales promedio, entonces eres el candidato perfecto para el programa Techo Propio. ¿Cómo funciona el programa Techo Propio? El programa Techo Propio te habilita un subsidio para que tengas un primer módulo de vivienda pequeño, Ujú. para que puedas comenzar la construcción de tu patrimonio familiar. Una vez que ya tienes un patrimonio, ingresos más sólidos y garantías que puedes entregar, en ese momento te haces un sujeto de crédito. Pero si Mm. es que tienes ingresos y no es fácil de demostrar, ahí entra justamente el programa que va a involucrar la ley de arrendamiento, que da acceso a financiamiento a aquellos que tienen ingresos, pero como no son constantes y no los puede demostrar constantemente, pueden necesitar un sistema alternativo de financiamiento. Eh, ya casi llegando al término de esta entrevista, y quisiéramos quizás ponernos en la camisa
quizás de algunas personas que en algún momento han invertido en un centro inmobiliario pero se han visto perjudicados. Eh, ¿cómo abordar este tema? Sabiendo que hay muchas empresas inmobiliarias y empresas que no están cumpliendo, ¿no? Como quisiéramos. Bueno, felizmente no son muchas. Yo sé que las estadísticas son ingratas y así sea un 0,001%, si ese uno eres tú, vas a sentir que el mundo se te cae encima. Pero en ese contexto hay varias recomendaciones. Primera gran e importante recomendación es no buscar una sola alternativa. Leer claramente los contratos y ver a qué se compromete uno y a qué tiene acceso. El segundo punto muy importante es que ni bien comiencen a haber problemas, hacerlos saber. Por ejemplo, así no se haya vencido el plazo, si está próximo a vencerse un plazo que puede incumplirse, poner un reclamo, hacer participar a quienes están involucrados. Cuando el Fondo Mi Vivienda está involucrado, ponerlo al Fondo Mi Vivienda y no notificárselo cuando ya se incumplió 2 años y firmamos 2 adendas, porque ahí ya el daño puede haberse convertido en irrecuperable. Tenemos que hacerlo desde el principio para poder ir logrando beneficios e insistir. Recordemos que el número de proyectos que se manejan es sumamente grande. El Fondo de Mi Vivienda tiene 200 personas en total y el año pasado hemos promovido más de 56.000 intervenciones de vivienda. Algunas pocas de ellas pueden haber tenido algunos problemas y en ese sentido insistir, seguir insistiendo, porque si no insistimos no logramos resultados. Bueno, entonces con esta terminamos y con algo gratificante. Las personas que acceden a este programa del Fondo Mi Vivienda, eh, las personas que son puntuales, hay beneficios, porque lo que nos interesa es los beneficios. Así es, hay beneficios para aquel que es puntual, pero el que es puntual desde el principio puede que no lo obtenga sino después de haber demostrado su puntualidad. Pero en ese contexto, si es puntual y adicionalmente entra en el nuevo proyecto, lo más probable es que su costo de cuota, que es lo que vale, lo que vale no es la tasa de interés que le hablen, Ujú. nada. Lo importante es cuánto pagas mensualmente. Al final, lo importante es eso. Igual que cuando uno compra una gallina, lo importante no es cuánto pesa viva, sino cuánto pesa la carne que le sacaste. Y eso es lo importante. Entonces, ¿cuánto pagas mensualmente? Eso es lo importante y debería una persona puntual tener un costo inferior incluso a que si fuera un crédito para vivienda. Entonces, este nuevo programa le va a brindar una alternativa de financiamiento a la población a un menor costo, que le cueste menos, con todos los beneficios que hoy día tiene para los programas de crédito. Por lo pronto son 14.000 familias que se benefician con viviendas en San Martín. Así es. Muchas gracias y por favor no se olviden cualquier consulta o inquietud que tengan, o si necesitan poner una denuncia, al final preferible es denunciar y después que la denuncia no sea totalmente sostenible, que no denunciar y que el daño se genere. Así es que 0800 12 200 Fondo Mi Vivienda, insistan, llamen, contáctenos. Tenemos un flujo muy grande, más de 1.500 llamadas al día, pero igual los vamos a atender. Bueno, le agradecemos en nombre de Perú Noticias, Región San Martín, señor Gerardo Freibar Puente, y gerente general del Fondo de Mi Vivienda. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes.